El sepulcro estaba vacío, y nadie sabía qué hacer con eso. Era el primer día de la semana, todavía oscuro, todavía frío, todavía impregnado del peso de todo lo que había ocurrido 3 días antes. Y María Magdalena llegó al jardín con ungüentos en las manos y un dolor que no cabía en palabras. Lo que encontró cuando llegó no fue el cuerpo que buscaba. Encontró la piedra movida, la entrada abierta, el silencio de una tumba que ya no contenía lo que debía contener. Y en ese instante, sin comprenderlo todavía, sin poder nombrarlo todavía, ella se convirtió en la primera persona en la historia humana que se paró frente a la evidencia de la resurrección. No lo sabía aún. Corrió a buscar a los discípulos con el único lenguaje que tenía disponible. Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Pero Dios ya había comenzado a escribir el capítulo más extraordinario que el mundo jamás leería. Hay algo que la mayoría de las personas no detiene a considerar cuando piensa en la resurrección de Jesús. Y es esto: las apariciones del Señor resucitado no fueron eventos uniformes ni predecibles. No siguieron un protocolo ceremonial. No se anunciaron con señales en el cielo, ni con mensajeros que corrieran de ciudad en ciudad, convocando a multitudes. Fueron apariciones íntimas, sorpresivas, cargadas de una humanidad que desconcertaba precisamente porque provenían de alguien que había cruzado la frontera que ningún ser humano había cruzado antes y regresado. Jesús resucitado se apareció en un jardín, en un camino polvoriento, detrás de puertas cerradas, a la orilla de un lago al amanecer, en una habitación donde los hombres temblaban de miedo. Y en cada aparición, algo ocurría que transformaba a las personas de manera irreversible. La misma María que llegó al sepulcro llorando, salió de ese jardín corriendo a proclamar. Los mismos discípulos que estaban encerrados por temor, salieron días después a predicar sin temor a nada. Lo que vieron cambió todo lo que eran. Para entender el peso de estas apariciones, es necesario entender primero el estado en que se encontraban los seguidores de Jesús en esas horas previas. El viernes de la crucifixión había sido, desde la perspectiva de aquellos hombres y mujeres, el fin de todo. No solo la muerte de su maestro, sino el colapso de cada esperanza que habían construido durante 3 años. Ellos habían dejado sus redes, sus casas, sus familias, sus profesiones, convencidos de que Jesús era el Mesías que restauraría el reino de Israel. Y ahora, él estaba muerto, enterrado, sellado detrás de una piedra con guardia romana. El sábado lo pasaron en silencio, paralizados por una mezcla de dolor y terror, porque los mismos que habían crucificado a Jesús sabían quiénes eran sus seguidores. Estaban escondidos, estaban rotos. Algunos, como lo describe el relato del camino a Emaús, ya habían comenzado a irse, a retornar a sus vidas anteriores, porque ya no había nada por lo que quedarse. Y fue precisamente en esa condición de desolación absoluta donde Jesús comenzó a aparecer. La primera aparición documentada ocurrió en el jardín, y su destinataria fue María Magdalena. Este detalle es, por sí solo, teológicamente extraordinario, porque en la cultura judía del primer siglo, el testimonio de una mujer no era legalmente admisible en un tribunal. Si Jesús o sus seguidores hubieran inventado la historia de la resurrección, jamás habrían elegido a una mujer como primer testigo. Ese detalle, lejos de debilitar la credibilidad del relato, la fortalece enormemente, porque solo alguien que simplemente estaba registrando lo que ocurrió tal como ocurrió, habría conservado ese dato. María estaba llorando fuera del sepulcro cuando vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Luego se volvió y vio a alguien que no reconoció de inmediato. Pensó que era el hortelano, y entonces ocurrió algo que merece ser considerado con toda la atención posible. Jesús pronunció su nombre, solo su nombre: María.
Y ella lo reconoció en ese instante, no por su apariencia, por su voz, por la manera en que él pronunciaba su nombre, que nadie más en el mundo pronunciaba de esa manera. Juan registra este momento en el capítulo 20 de su Evangelio con una precisión que solo puede venir de alguien que lo escuchó de labios de la propia María o que estuvo cerca en esas horas. Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella le dijo, «Raboni», que quiere decir maestro. Dos palabras que cambiaron la historia del mundo. Lo que es importante comprender en este punto es que el cuerpo resucitado de Jesús no era simplemente un cuerpo revivido, como el de Lázaro, que regresó al mismo estado físico de antes y eventualmente volvería a morir. El cuerpo resucitado de Jesús era algo cualitativamente distinto, algo que la teología cristiana llama cuerpo glorificado, y las apariciones mismas lo demuestran con una consistencia que atraviesa todos los relatos. María no lo reconoció de inmediato. Los discípulos en el camino a Emaús caminaron con él durante horas sin reconocerlo. Los discípulos junto al lago al amanecer no lo identificaron desde la orilla. Y sin embargo, ese mismo cuerpo tenía las marcas de los clavos. Ese mismo cuerpo comió pescado frente a sus discípulos. Ese mismo cuerpo fue tocado por Tomás, que puso su dedo en las heridas. Era real, era físico, era tangible, y al mismo tiempo era capaz de aparecer de repente en una habitación con las puertas cerradas y desaparecer de la misma manera. La resurrección de Jesús no fue una metáfora ni una experiencia espiritual colectiva. Fue un acontecimiento histórico que produjo un cuerpo que pertenecía a una categoría de existencia que el mundo nunca había visto. Para seguir el hilo de las apariciones con la fidelidad que merecen, es necesario detenerse en la segunda gran aparición de ese primer día, que ocurrió en el camino a Emaús. Era ya la tarde del mismo domingo. Dos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, el otro sin nombre en el texto, lo cual ha dado lugar a mucha reflexión a lo largo de los siglos, se alejaban de Jerusalén con paso cargado y conversación triste. Iban hacia una aldea llamada Emaús, que se encontraba a aproximadamente 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras caminaban y discutían todo lo que había ocurrido, un extraño se unió a ellos. Lucas describe el momento con una frase que ha fascinado a generaciones de lectores. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No fue un fallo de percepción. Fue algo sobrenatural que Dios permitió por razones que el propio relato irá revelando. El extraño les preguntó de qué hablaban, y ellos se detuvieron, llenos de asombro, ante alguien que al parecer no sabía nada de lo ocurrido en Jerusalén esos días. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el extraño respondió con otra pregunta. ¿Qué cosas? Lo que sigue en ese camino es uno de los estudios bíblicos más extraordinarios jamás registrados, porque Jesús, sin revelarse todavía, comenzó a explicarles desde Moisés y todos los profetas todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Lucas 24:27 lo registra así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Imagina esto, el propio autor de las Escrituras, caminando por un camino polvoriento en la tarde del primer día de la semana, explicando su propio significado a dos hombres que no lo habían reconocido. El corazón de esos dos hombres fue siendo encendido durante esa caminata, aunque ellos aún no comprendían por qué. Cuando llegaron a Emaús, el extraño hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo detuvieron. «Quédate con nosotros, porque se hace tarde». Y él entró. Y cuando se sentaron a la mesa, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese instante, en ese gesto exacto que ellos habían visto antes, sus ojos fueron abiertos y lo conocieron, y él desapareció de su vista. Inmediatamente se dijeron el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y se levantaron en esa misma hora 11 kilómetros de vuelta a Jerusalén, en la oscuridad, para contarlo. Esa misma noche ocurrió algo que cambiaría para siempre la identidad del grupo de discípulos reunidos en Jerusalén. Estaban juntos, con las puertas cerradas por temor, y Cleofas y su compañero acababan de llegar con la noticia de lo que habían experimentado en el camino. Y entonces, en medio de la conversación, sin que nadie abriera ninguna puerta, Jesús estaba de pie entre ellos. Lucas 24:36 registra sus primeras palabras: «Paz a vosotros». Y el relato describe que se aterraron y asustaron pensando que veían un espíritu. Jesús respondió a ese terror con una invitación que es única en toda la historia religiosa del mundo. «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía no lo podían creer por el gozo y estaban maravillados, les pidió algo que normalizaría para siempre lo que estaban viviendo. Les pidió comida. Le dieron un trozo de pez asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús resucitado, comiendo pescado frente a sus discípulos aterrados de alegría, en una habitación con las puertas cerradas, en Jerusalén, la noche del primer domingo de la historia cristiana. En esa misma aparición, Tomás no estaba presente. Y la ausencia de Tomás esa noche se convirtió en el escenario de una de las apariciones más conocidas y teológicamente ricas de todo el período post-resurrección. Cuando los demás discípulos le dijeron lo que habían visto, Tomás pronunció las palabras que lo han definido ante la historia. «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Hay que detenerse aquí un momento, porque Tomás ha sido llamado durante siglos el discípulo incrédulo, como si esa fuera su identidad completa. Pero el relato muestra algo más matizado y más hermoso. Tomás quería lo mismo que todos los demás habían recibido. Quería verlo, quería tocarlo. Y Jesús, 8 días después, le concedió exactamente eso. Apareció de nuevo con las puertas cerradas. Se paró frente a Tomás y le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». El texto no dice que Tomás haya realmente tocado las heridas. Lo que el texto dice es lo que Tomás proclamó en ese momento: «Señor mío y Dios mío». Esa es la confesión cristológica más alta registrada en los Evangelios. Y Jesús respondió con una frase que alcanza hasta nosotros con toda su fuerza: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Las apariciones no se limitaron a Jerusalén, ni a ese primer período de días inmediatamente posteriores a la resurrección. Hubo una aparición en particular que tuvo lugar en Galilea, junto al mar de Tiberias, que es narrada en el capítulo 21 del Evangelio de Juan con un nivel de detalle que solo puede explicarse por un testigo presencial directo. 7 discípulos habían salido a pescar: Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2. Habían pescado toda la noche y no habían tomado nada. Al amanecer, una figura en la orilla les gritó: «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». Y cuando dijeron que no, la figura les ordenó echar la red al lado derecho de la barca. Y la red se llenó de peces de una manera que hizo que el discípulo amado dijera a Pedro: «El Señor es». Y Pedro, al escuchar eso, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo de trabajo, y se echó al mar para llegar antes a la orilla. Cuando llegaron a tierra, encontraron brasas con pez sobre ellas, y pan. Y Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de 153 peces grandes. Y Juan registra ese detalle numérico con la precisión de alguien que lo contó,
que lo recuerda, que sabe exactamente cuántos peces había. Jesús les dijo, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. Él tomó el pan y lo dio, y también el pez. En esa misma mañana junto al lago, después del desayuno, ocurrió la restauración de Pedro. 3 veces Pedro había negado conocer a Jesús en el patio del sumo sacerdote. Y 3 veces, junto al mar de Tiberias, Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». 3 preguntas, 3 afirmaciones de amor por parte de Pedro. 3 encomiendas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. La simetría es perfecta y no accidental. Jesús no ignoró la negación, no fingió que no había ocurrido. La confrontó con amor, la cubrió con gracia, y al final le dijo a Pedro, «Sígueme», porque eso es lo que hace Jesús resucitado en cada aparición. No solo se muestra, llama, restaura, envía. Cada aparición termina con un movimiento hacia adelante, con una comisión, con una responsabilidad nueva que solo puede ser llevada por alguien que ha visto al Señor y ha sido transformado por ese encuentro. Hay una aparición que merece atención particular porque involucra a más de 500 personas al mismo tiempo, y Pablo la menciona en su primera carta a los Corintios con una candidez que tiene el peso de un argumento histórico. En 1 Corintios 15, 3 al 8, Pablo escribe, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también». Este texto fue escrito aproximadamente entre el año 53 y el 55 después de Cristo, menos de 25 años después de la resurrección. Pablo está diciendo, en efecto, que si alguien quiere verificar lo que está afirmando, puede ir y preguntar a los testigos, porque muchos de ellos todavía están vivos. Eso no es el lenguaje de alguien que está construyendo una mitología. Es el lenguaje de alguien que está apelando a evidencia verificable. La aparición a Jacobo merece un párrafo propio, porque Jacobo, el hermano de Jesús, no era creyente durante el ministerio de Jesús. Los evangelios lo documentan con claridad. Los hermanos de Jesús no creían en él. Juan 7, 5 lo dice sin rodeos. Y sin embargo, después de la resurrección, Jacobo se convirtió no solo en creyente, sino en líder de la iglesia de Jerusalén, reconocido como tal incluso por Pablo en su carta a los Gálatas. El único evento que puede explicar esa transformación radical es precisamente lo que Pablo registra. Jesús resucitado se le apareció. Nadie abandona la posición de escéptico familiar, una posición que en aquella cultura era cómoda, que no requería riesgo, que no generaba persecución, para convertirse en uno de los pilares de un movimiento que te pondrá en peligro de muerte, a menos que haya visto algo que no puede negar. Jacobo eventualmente murió mártir en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo. Murió por atestiguar la resurrección de su propio hermano, a quien había visto vivo después de su muerte. Antes de considerar la aparición final, antes de la ascensión, es importante detenerse en la naturaleza de las interacciones entre Jesús resucitado y sus discípulos durante esas 40 días. El libro de los Hechos registra que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. No una sola aparición dramática seguida de silencio. 40 días de presencia, de conversación, de explicación, de comidas compartidas, de instrucción sobre el reino.
Esos 40 días transformaron a un grupo de hombres y mujeres quebrados por el miedo en una comunidad capaz de cambiar el mundo antiguo. Y lo que Jesús hizo durante esos 40 días no fue solamente mostrarse, fue abrir sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24:45 dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa frase es clave. La resurrección no solo restauró su esperanza, reorganizó su comprensión de todo lo que habían leído y escuchado durante años. El Antiguo Testamento entero adquirió una luz nueva porque ahora entendían a quién apuntaba cada profecía, cada tipo, cada sombra. La Gran Comisión, registrada en el capítulo 28 de Mateo, fue dada durante esas apariciones en Galilea, en un monte que Jesús había designado de antemano. Los 11 discípulos fueron allá, y al verle, le adoraron, pero algunos dudaban. Ese detalle de la duda, tan honesto, tan inesperado en un texto que podría haber omitido fácilmente ese dato, vuelve a fortalecer la credibilidad del relato. No era un grupo de entusiastas ciegos. Eran personas que procesaban algo que desafiaba todas sus categorías, y algunos todavía batallaban con la incredulidad incluso mientras lo estaban mirando. Y Jesús, desde esa condición mixta de adoración y duda, les dio el mandato más grande de la historia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión fue dada no a un ejército de convencidos perfectos, sino a hombres con preguntas, con dudas, con historias de negación y huida. Jesús resucitado no esperó a tener seguidores perfectos para lanzar su misión. Tomó a los imperfectos y los envió de todas formas. La aparición final tuvo lugar en el Monte de los Olivos, en Betania, y culminó con la ascensión. Lucas la describe en el capítulo 24 de su Evangelio y en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Jesús los llevó hasta Betania, levantó sus manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, fue llevado arriba. Los discípulos lo contemplaron hasta que una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y mientras miraban fijamente al cielo, 2 hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La ascensión no fue un final, fue una promesa. El mismo cuerpo resucitado, el mismo cuerpo que comió pescado a la orilla del lago y fue tocado por Tomás, ese mismo cuerpo fue llevado al cielo y volverá de la misma manera. Eso es lo que los ángeles anunciaron. Eso es lo que la Iglesia ha creído desde ese día en el Monte de los Olivos hasta hoy. Y los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, no con tristeza por haberlo perdido de vista, con gran gozo, porque ya no era la desesperación del viernes lo que definía su comprensión de los eventos. Era la resurrección. Era la promesa del regreso. Era la certeza de que la historia no había terminado, sino que había entrado en su fase final y más gloriosa. Para comprender plenamente lo que estas apariciones significaron en el mundo del primer siglo, es necesario considerar el contexto cultural e histórico en el que ocurrieron. En el mundo greco-romano del siglo I, la idea de una resurrección corporal era filosóficamente inaceptable para la mayoría de las personas educadas. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero la materia era vista como inferior, como algo de lo que el alma se liberaba en la muerte. La idea de que un cuerpo volviera a la vida y que ese retorno fuera algo bueno y definitivo era, desde esa perspectiva cultural, absurda. Y sin embargo, el mensaje de la resurrección de Jesús
Fue proclamado en ese mismo mundo, en Jerusalén, en Atenas, en Corinto, en Roma, y cambió todo. Pablo predicó la resurrección en el Areópago de Atenas, el centro filosófico del mundo antiguo, y hubo quienes se burlaron, pero también hubo quienes creyeron. Y esa fe se extendió con una velocidad que ningún movimiento filosófico o político de la época pudo igualar, precisamente porque no descansaba en un argumento, sino en un testimonio. Lo vimos, lo tocamos, comimos con él, hablamos con él, y no somos los únicos. Hay una pregunta que surge naturalmente cuando se estudian estas apariciones con atención histórica y teológica, y es esta: ¿por qué Jesús no se apareció a Pilato? ¿Por qué no se apareció al sumo sacerdote Caifás, o al Sanedrín, o al César? ¿Por qué las apariciones fueron exclusivamente a creyentes y a aquellos que él eligió? Esta pregunta no tiene una respuesta explícita en el texto, pero el patrón mismo sugiere algo profundo sobre la naturaleza de la fe y la libertad humana. Las apariciones de Jesús resucitado no fueron diseñadas para coaccionar la fe mediante una evidencia irrefutable que aplastara toda posibilidad de rechazo. Fueron diseñadas para formar testigos, para construir una comunidad capaz de llevar el mensaje al mundo sin depender de la presencia física visible del Señor. Jesús mismo lo anticipó en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico pide que alguien vuelva de los muertos a advertir a sus hermanos. Y Abraham responde: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La resurrección no convence a quien ha decidido no creer, pero transforma completamente a quien la recibe con el corazón abierto. Es también extraordinario considerar lo que las apariciones revelaron sobre el carácter de Jesús resucitado. No llegó con reproche, no llegó con acusaciones, no llegó para recordarles que habían huido, que habían dormido en Getsemaní, que Pedro lo había negado, que Tomás había dudado, que todos lo habían abandonado. Llegó con paz. Paz a vosotros, fue su saludo constante. Llegó a restaurar, a comisionar, a enviar. Llegó a preparar una mesa a la orilla del lago para desayunar con aquellos que habían vuelto a la pesca porque ya no sabían qué hacer con su vida. Esa es la imagen del Jesús resucitado que atraviesa todos los relatos. Alguien que busca a los suyos, que va hasta donde están, que acomoda su aparición a las necesidades específicas de cada persona. María necesitaba escuchar su nombre. Cleofas y su compañero necesitaban que las escrituras les fueran abiertas. Los discípulos encerrados necesitaban ver sus heridas y escuchar el saludo de paz. Tomás necesitaba una invitación a tocar. Pedro necesitaba 3 preguntas de amor que cubrieran 3 negaciones. Jesús dio a cada uno exactamente lo que necesitaba. Eso no es azar. Eso es gracia soberana y conocimiento perfecto de cada corazón. La aparición a Pablo, mencionada en 1 Corintios 15 y narrada en detalle en el libro de los Hechos, merece consideración especial porque ocurrió fuera del período de los 40 días y porque Pablo mismo la describe como algo distinto. Como a un abortivo, me apareció a mí también. Pablo era, en el momento de esa aparición, el enemigo más ardiente de la Iglesia. No era un simpatizante confuso. Era alguien que consideraba un deber religioso perseguir, encarcelar y ver morir a los seguidores de Jesús. Y mientras iba a Damasco con cartas de autorización para seguir haciendo exactamente eso, una luz del cielo lo derribó y una voz le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Ese encuentro transformó a Pablo de perseguidor en apóstol, de destructor de la Iglesia en su constructor más prolífico, de enemigo de la fe en quien escribiría más de la mitad del Nuevo Testamento.
Nadie inventa una conversión de ese tipo para hacerse la vida más difícil. La conversión de Pablo, como la de Jacobo, es uno de los argumentos históricos más poderosos para la realidad de la resurrección, porque solo un encuentro genuino con el Cristo resucitado puede explicar un cambio tan radical en alguien que tenía todas las razones del mundo para no cambiar. El impacto cultural e histórico de estas apariciones se fue desplegando en las décadas y siglos posteriores de maneras que todavía moldean el mundo en que vivimos. El primer día de la semana, el domingo, fue adoptado por la Iglesia cristiana como el día de culto precisamente porque era el día de la resurrección. Esto fue una ruptura significativa con la tradición judía del sábado y fue adoptada universalmente por las comunidades cristianas desde los primeros tiempos, lo que indica que la razón para ese cambio era genuina y poderosa. El testimonio de los primeros creyentes no se limitó a la región de Judea. En pocas décadas se había extendido a Siria, a Asia Menor, a Grecia, a Roma, a Egipto y eventualmente al mundo entero. Ese alcance no se puede explicar por el entusiasmo de personas que sabían que habían inventado una historia. Se explica por el testimonio convencido de personas que habían visto, tocado y escuchado al resucitado, y que prefirieron morir antes que retractarse. Los historiadores que estudian el período del primer siglo señalan que la transformación del grupo de discípulos entre el viernes y el domingo de Pascua es, desde el punto de vista histórico, uno de los fenómenos más difíciles de explicar sin apelar a la resurrección. No hay teoría alternativa que dé cuenta de todos los datos. El sepulcro vacío, que los adversarios nunca disputaron señalando el cuerpo, sino que explicaron con la historia del robo. Las apariciones a grupos múltiples en diferentes contextos, la conversión de opositores declarados como Pablo y Jacobo, y la disposición de los testigos a morir por lo que afirmaban haber visto. Cada teoría alternativa que se ha propuesto a lo largo de los siglos, el desmayo, el robo del cuerpo, las alucinaciones colectivas, la tumba equivocada, se derrumba cuando se confronta con la totalidad del registro histórico. No hay explicación que funcione para todos los datos, excepto la que dieron los propios testigos. Jesús resucitó, se les apareció, y ellos lo vieron. Pensar en lo que significó para aquellos hombres y mujeres ordinarios del primer siglo haber sido elegidos como testigos de la resurrección produce algo difícil de nombrar, una mezcla de asombro y responsabilidad. Eran pescadores galileos, recaudadores de impuestos, mujeres que habían sido liberadas de toda clase de aflicciones, personas sin educación académica formal, sin poder político, sin recursos, sin conexiones en los centros del mundo. Y Jesús les dijo: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». La misión era desproporcionada con los medios, era absurda desde cualquier cálculo humano, y sin embargo, ocurrió. No porque ellos fueran extraordinarios, sino porque lo que habían visto era extraordinario. No predicaban una filosofía, no promovían una reforma moral, proclamaban un hecho. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esa frase, pronunciada por Pedro en el día de Pentecostés, fue el fundamento de todo lo que vino después. No una idea, un hecho, un testimonio, un encuentro. La pregunta que surge en este punto del relato, la pregunta que este estudio sobre las apariciones inevitablemente genera, es una que tiene el potencial de tocar algo muy personal. Cada persona que considera estas apariciones con honestidad se enfrenta, en algún momento, a la misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro junto al lago: ¿me amas? No la pregunta de si la resurrección ocurrió, no la pregunta de si los documentos son fiables, sino esta, la más directa de todas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la evidencia de que Jesús resucitó, que se apareció a sus discípulos, que los transformó completamente y que, según él mismo prometió,
volverá de la misma manera que fue llevado. Esta es la pregunta que los primeros testigos no pudieron eludir. Es la pregunta que este relato no nos deja eludir a nosotros tampoco. Y la respuesta que dieron ellos, y que transformó el mundo antiguo, no fue una respuesta intelectual, fue una respuesta de vida. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y saldremos a decírselo a todos. ¿Cuál de estas apariciones del Jesús resucitado te resulta más poderosa o significativa para tu propia fe? ¿Y por qué? ¿Hay alguna que sientas que Dios usa para hablarte en este momento de tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer lo que Dios está poniendo en tu corazón mientras contemplamos estas verdades juntos. La resurrección de Jesús no es el final de una historia. Es el inicio de todo lo que la historia verdadera es. Cada aparición, en el jardín, en el camino, detrás de puertas cerradas, a la orilla del lago, en el monte desde donde ascendió, fue una ventana abierta hacia una realidad que transforma a todo el que se asoma a ella con fe. María salió del jardín proclamando. Cleofas y su compañero corrieron 11 kilómetros en la oscuridad para compartirlo. Pedro entró al agua para llegar antes a la orilla. Pablo abandonó todo lo que creía haber sido para comenzar a ser lo que realmente era. La lista de vidas transformadas por el encuentro con el Cristo resucitado comenzó ese domingo en Jerusalén y llega hasta hoy, hasta tu vida, hasta este momento. El Señor que se apareció a María pronunciando su nombre, que explicó las Escrituras en un camino polvoriento, que desayunó con sus discípulos a la orilla del lago, que restauró a Pedro con ternura soberana. Ese mismo Señor está presente, sigue llamando, sigue restaurando, sigue enviando. Y su promesa es tan firme hoy como lo fue entonces. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si este contenido sobre las apariciones del Jesús resucitado encendió algo en tu fe, suscríbete al canal para que no te pierdas cada estudio que publicamos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que el sepulcro está vacío y que el Señor sigue apareciendo en los caminos más inesperados de la vida, comparte este video con esa persona hoy. Porque así es como comenzó todo, con alguien que encontró algo demasiado grande para guardarlo solo.